buenas tardes a todas y a todos. Es un gusto para mí estar el día de hoy compartiendo este espacio con tantas mujeres tan valiosas y que llevan una trayectoria pues muy amplia en la lucha, porque prácticamente así es. Esto es una lucha precisamente para acceder al principio de paridad, de la igualdad. Desafortunadamente no pudo estar con nosotros la licenciada Mónica Bedoya Cerda, quien es directora del Instituto para la Mujer en el estado de Baja California, así como la magistrada Elba Regina Jiménez, que es la presidenta del Tribunal de Justicia Electoral en Baja California, debido pues a la cuestión de transición que se está viviendo precisamente en este momento en nuestro estado. Reciban también un cordial saludo del consejero Jorge Aranda, quien es el consejero presidente interino del Instituto Estatal Electoral. Pues vengo a presentarles prácticamente los resultados de lo que viene siendo el proceso electoral que se llevó a cabo en el estado de Baja California. Podría ser muy clara, muy precisa, irme directamente a los resultados, pero quiero manifestarles que antes de llegar a los mismos se tuvo que pasar un procedimiento el cual fue amplio, fue arduo, de trabajo y sobre todo de colaboración. Hemos escuchado a grandes mujeres que bien lo mencionan, que muchos de estos cambios no se harían si no se tuviera realmente esta coordinación entre instituciones y entre las mujeres que están en cada una de estas instituciones. Tal fue el caso de lo que nos sucedió también en Baja California. Para mencionarles, el observatorio se instaló en el mes de febrero, así es que tuvimos un lapso muy corto para poder implementar y llevar a cabo todas estas medidas en beneficio pues de candidatas. Sin embargo, esto no nos detuvo para efectuar un gran número de eventos en el que asistieron más de 100 candidatas en el transcurso de lo que venía siendo el proceso electoral en Baja California. No sé si puedan ir generando las diapositivas. Para partir de esto, el 9 de septiembre fue cuando dio inicio el proceso electoral local ordinario en Baja California, donde se renovó la gubernatura, 17 diputaciones y 5 ayuntamientos. De estas fue una elección pues bastante grande. En esta renovación y se efectuaron acciones afirmativas en materia de paridad de género. Tuvimos 2 dictámenes en este transcurso. Fue el dictamen número 2 relativo a postulaciones de candidaturas para el proceso electoral 2018-2019, que es algo muy interesante porque su servidora, quien preside también la Comisión de Igualdad de Género en el propio instituto, tomé protesta en noviembre y el proceso electoral había dado inicio en septiembre, así es que tuvimos un lapso muy corto para emitir acciones afirmativas, esto es menos de un mes para hacer lo propio. Se emitieron acciones en postulación de candidaturas para efecto de ¿qué? Bueno, Baja California tiene una conformación muy peculiar, ya que el único estado que se parece en cuanto a la conformación es Baja California Sur. Nada más tenemos 5 municipios. De estos 5 municipios se determinó en estos lineamientos que 3 fueran designados para mujeres. Eso pues dio un gran avance por primera vez en la historia de Baja California en cuanto a las postulaciones. Asimismo se emitieron otras medidas. Tuvimos otro dictamen que fue el número 3 en etapa de resultados para ese proceso electoral. Esto debido a las impugnaciones que hubo al dictamen número 2, en las que algunas acciones afirmativas que se habían planteado por parte del instituto, pues no lograron llevar a pasar en las aprobaciones del consejo. Entonces impugnan algunas mujeres, 2 partidos políticos, y se ordena que incrementemos el número de acciones afirmativas, que esto fue un gran avance, lo cual nos permitió en etapa de resultados precisamente el implementar lo que venía siendo los congresos paritarios y ayuntamientos paritarios. Tenemos aquí, les quiero presentar, no sé si pueden ir a la par, la siguiente por favor, para que vayan llevando la secuencia.
las postulaciones que se han tenido simplemente a la gubernatura en Baja California. Creo que es un tema muy importante, ya lo comentaba la consejera Dania en cuanto a las gubernaturas. En Baja California únicamente no ha habido ninguna mujer gobernadora y únicamente han sido postuladas 5 mujeres, pero no de aquellos partidos mayoritarios, es decir, sino de los partidos han sido postuladas por partidos minoritarios. En cuanto a las postulaciones en candidaturas de municipios, en este caso tenemos que en el proceso electoral 2015-2016, aun y cuando ya estaba contemplado el principio de paridad de género en la propia Constitución, bueno, pues teníamos que fueron postuladas el 49.58%, pero pues realmente el acceso a las mujeres a integrar el Congreso o los municipios fue muy poco. Entonces, en este proceso electoral 2018-2019 se implementan estas medidas a fin de que haya un mayor número de mujeres postuladas, incrementándose a un 54.75% de mujeres postuladas. Posteriormente, el comparativo de mujeres postuladas por ambos principios en cuestión de diputaciones, si pueden, fue del 49.72, dijimos, al 57.69. Esto es en mayoría relativa. En representación proporcional, pues ahí pues tenemos el 50% en ambos, en representación proporcional. Baja California, bueno, pues de acuerdo con los resultados electorales que tuvimos en este 2 de junio, pues se han postulado, lo que les mencionaba, 5 mujeres frente a 22 hombres en lo que va de nuestra historia en el estado de Baja California. En cuanto al Congreso de Baja California, tuvimos los siguientes resultados. Tuvimos un Congreso paritario por primera vez en la historia de Baja California, esto es 13 hombres y 12 mujeres. Aún así fue impugnado el mismo, manifestando pues que de acuerdo a los lineamientos se establecía que no podía estar la mujer subrepresentada. La sala determina que el 1 menos 1 pues no es una subrepresentación, entonces queda establecido que un Congreso paritario, pero pues siendo el mayor número 13 hombres y 12 mujeres. Esto viene siendo los resultados en cuanto a este proceso electoral local. No quiero, antes de que termine mi tiempo, no quiero dejar de observar que por parte del observatorio se implementaron el protocolo para la atención de la violencia por parte del tribunal, se hicieron formatos para llevar a cabo el mismo, se hizo la red de candidatas para atender casos de violencia política por razón de género en campañas electorales y tuvimos bastante afluencia de estos casos donde se resolvieron otorgando pues medidas cautelares por parte de este instituto. Actualmente pues nos encontramos todavía en determinar si los municipios, que también tenemos de acuerdo con el lineamiento número 3, que los municipios deben de estar conformados de manera paritaria. Entonces actualmente estamos en este proceso. Muchísimas gracias. Agradecemos la intervención del Observatorio de Baja California. Enseguida tendremos la intervención del Observatorio de Aguascalientes a través de un video con el mensaje de la maestra Yolanda Franco Durán, consejera electoral del Instituto Estatal Electoral de Aguascalientes. Hola, ¿qué tal, amigas? Muy buenos días. Me da muchísimo gusto saludarlas a través de este medio. Una disculpa por no poderlas acompañar de manera presencial. Pero, bueno, a través de este medio les comparto cuáles fueron los resultados y nuestra experiencia en el pasado proceso electoral 2018-2019. Les comento que en Aguascalientes a nivel municipal tuvimos en disputa 109 cargos. Para estos 109 cargos en disputa se registraron 2.054 candidaturas. De ellas, 1.100 fueron registros de mujeres, el resto fueron de hombres. 954 hombres fueron registrados para la disputa de esos 109 cargos.
Además del desglose de estos 109 cargos, quiero comentarles que se encontraron en disputa 11 presidencias municipales, 86 regidurías y 12 sindicaturas. Al final del día de la jornada electoral, los resultados electorales nos derivaron que a nivel municipal las mujeres conseguimos 2 presidencias municipales, y en el tema de las regidurías, de las 86 disponibles obtuvimos 46, y de las 12 sindicaturas disponibles obtuvimos 10 cargos, 10 sindicaturas para las mujeres. Esto en Aguascalientes es algo inédito, nunca se había presentado. Quiero comentarles que rebasamos en términos de la paridad, porque en referencia al año 2016, en 2016 logramos un 47% de representación de mujeres, y para este 2018-2019 lo alcanzamos una representación política de mujeres del 53% en los cargos municipales. Esto de verdad es algo inédito y es resultado de los trabajos que hemos hecho tanto en el Instituto Estatal Electoral como también dentro de cada uno de los partidos políticos por acercar más a las mujeres a la representación política. También comentarles que desde el Observatorio para esta elección tuvimos ya nuestro protocolo para prevenir y erradicar la violencia política en contra de las mujeres durante este proceso electoral. Derivado de ello surgieron algunos casos, sobre todo de denuncias de mujeres, en donde activamos el protocolo para asegurarnos que las mujeres que estaban denunciando, algunas militantes de un partido político, algunas otras apoyando a un candidato independiente, nos aseguramos de que no estuvieran renunciando por alguna causal violenta o que se les estuviera orillando de alguna u otra manera a presentar su denuncia. Esos fueron los casos que tuvimos en el Estado, y bueno, comentarles que ahora en esta nueva etapa de observatorios nacionales, de observatorios estatales, perdón, me gustaría comentar y pedirles el apoyo, pues, para que en esta nueva etapa exista una sinergia más activa y más empática con los estados, y que nos dé seguimiento a cada una de las instituciones que trabajamos dentro de los observatorios estatales para poder dar una agenda, para poder tener una agenda clara y dar continuidad a los logros que ya hemos venido haciendo. Nosotros continuamos haciendo talleres, haciendo cursos de capacitación de empoderamiento político para las mujeres en cada uno de los municipios, incluyendo en el municipio capital. Y bueno, de ello hemos tenido muy buena respuesta de las mujeres. Sin embargo, sí requerimos que desde el Observatorio Nacional tengamos un mayor acompañamiento de ustedes, de representación nacional, hacia los estados, y sigamos con una directriz más clara y con metas más claras y específicas, en donde todos los observatorios los podamos vincular y conocer también de primera mano cómo van y cuáles son los resultados de representación política y de violencia en cada uno de los estados. Es decir, hacerlos más vinculantes y accesibles en cuanto a la información, y compartirnos todas las informaciones necesarias, y que todas vayamos caminando con un mismo sentido. Bueno, pues les deseo que tengan una excelente día de trabajo. Muy buenos días. Hola, ¿qué tal, amigas? Muy buenos días. Bueno, a continuación daremos la palabra al Observatorio de Durango, quien con la palabra de la licenciada Cintia Aguirre Domínguez, directora de gestión interinstitucional del Instituto Estatal de las Mujeres del Estado de Durango, darles más bien un saludo de parte de mi directora, la señora Laurelena Estrada Rodríguez, asimismo del maestro Enrique Calto, consejero presidente del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Durango, y del maestro Javier Hermier, es el magistrado presidente del Tribunal Electoral. Bueno, en Durango, en este proceso se disputaron 405 puestos, de los cuales
De mayoría relativa, 39 correspondían a las presidencias municipales, 39 a las sindicaturas y 327 a las regidurías denominadas como representación proporcional. ¿Me ayudan con la siguiente? Bueno, en cuanto a candidaturas registradas para presidencias municipales, hubo 106 hombres y 100 mujeres. Para las sindicaturas, 98 hombres y 108 mujeres. Para regidurías, 774 hombres y 973 mujeres, con un total de 978 hombres, 1.181 mujeres, por lo tanto 2.159 personas. En cuanto al tema de candidaturas electas, en presidencias municipales 27 hombres obtienen el triunfo contra 12 de mujeres, lo que representa un 69 y un 31%. Las sindicaturas, lo contrario, 12 hombres y 27 mujeres, y en las regidurías 126 hombres y 201 mujeres. Entonces, en total, tenemos la representación de 165 hombres con un 41% y 240 mujeres con un 59%. Muchas gracias. En un comparativo del total de los ayuntamientos del Estado en los últimos 3 periodos, en 2013-2016, podemos ver que teníamos en regidurías una representación del 64% de hombres contra un 36% de mujeres. En cuanto a las sindicaturas, en este mismo periodo, un 77% de hombres y un 23% de mujeres, y actualmente contamos con una en presidencias municipales, un 85% de hombres y un 15% de mujeres. Actualmente, en cuanto a las regidurías, como mujeres contamos con un 61% de representación, en sindicaturas un 69% y en presidencias municipales un 31%. En esta gráfica podemos constatar un incremento significativo de la participación de las mujeres. Del periodo 2013 al 2019, al que vamos a comenzar, en regidurías se incrementa un 172%, en sindicaturas un 300% y en presidencias municipales un 100% la participación. La siguiente, por favor. En lo que respecta específicamente a las presidencias municipales, en este periodo que estamos por comenzar, son 27 hombres y 12 mujeres. Podemos apreciar que hubo una disminución de un municipio comparado con el periodo anterior. Esto quiere decir, y lo que nos ha implicado, es que la cultura en los municipios pues sigue un tanto difícil para la elección de las mujeres. Le damos a la siguiente. En cuanto a los avances de la participación política de las mujeres en la entidad, en comparación con el proceso electoral anterior, me permito describir las acciones afirmativas aprobadas por el Consejo General del IEPC e implementadas en el proceso electoral 2018-2019. Es la acción afirmativa CG 91 de 2018, y respecto a las candidaturas a presidencias municipales, Durango se conforma por 39 municipios. Entonces, debido a la diferencia, la instrucción fue postular a 30 mujeres contra 19 hombres. En cuanto a las sindicaturas, tenía que ser el sexo opuesto a lo que se postulara para presidencia municipal. Gracias. Invariablemente, en caso de que los partidos postularan un número impar de candidaturas, el excedente de candidaturas debería corresponder al género femenino. En cuanto a las regidurías, la totalidad de las listas de candidaturas a ocupar alguna regiduría debería ser encabezadas por fórmulas pertenecientes al género femenino. Si le dan a la siguiente, por favor. Las candidaturas en general debían integrarse por personas propietarias y suplentes del mismo género para garantizar que siguiera la participación de las mujeres, evitar la renuncia de alguna de ellas y que pudiera ingresar un hombre. Asimismo, por bloques de candidaturas, se pidió a los partidos políticos que dividieran
los municipios en los que resultan con un mayor triunfo a un menor, para hacer 3 bloques, de manera que cada bloque de estos fuera encabezado por mujeres. Y así, pues asegurar que no se enviara a las mujeres a los municipios en los que el partido no tiene ningún éxito. Ya para acelerar, porque me falta un minuto, en cuanto a los casos de violencia política, registramos 2, uno en el caso de Topia, con la presidenta electa Carmen Cecilia Nevares García. Ella, una vez que resulta ganadora y que recibe la constancia de mayoría, asiste con nosotras para decirnos que por parte de su contrincante, el partido contrario estuvo recibiendo amenazas durante toda su campaña. Amenazas e incluso exhibiciones de su vida personal se daban a conocer a través de redes sociales. Lo que nos resalta aquí, lo que nos llama la atención, es que hasta que ella triunfa es cuando se siente con la autoridad de ir a comentarlo, a denunciarlo. Entonces necesitamos también seguir respaldando a las mujeres. Otro caso, en el municipio de Gómez Palacio, una candidata, había una coalición de partidos, PAN-PRD, en donde resulta electa como candidata la licenciada Liliana Estrella. Se desintegra, gracias, ya voy a acabar, se desintegra la coalición y le retiran la candidatura del partido al que ella pertenecía. Ella declara que es por violencia de género, se acerca al Instituto Electoral, sin embargo, después, por amenazas, ella decide retirarse y comentar que todo fue inventado. Ya nada más en la última diapositiva, estos son los datos. Ahorita el observatorio, la presidencia la tiene el Instituto Estatal de las Mujeres. Aquí también se encuentra la liga de nuestro observatorio, es observatoriomujeresdurango.mx, donde pueden consultar toda la información. Muchas gracias. Muchas gracias al Observatorio de Durango. A continuación, doy la palabra al Observatorio de Quintana Roo, quien en voz de la maestra Mayra San Román Carrillo Medina, consejera presidenta del Instituto Electoral de Quintana Roo, nos informará cuáles fueron los resultados de la elección. Muchas gracias a todos, a todas y todos. Es un gusto coincidir el día de hoy con tantas mujeres talentosas en esta mesa. Saludo con afecto a las integrantes del Presidium y a las y los integrantes de los distintos observatorios locales del país, y también debo señalar que es un gusto que también esté presente la doctora Silvia Damián, integrante del observatorio como directora del Instituto Quintanarroense de la Mujer y una gran impulsora del trabajo de las mujeres quintanarroenses. Entrando al tema, en el estado de Quintana Roo han habido avances importantes en materia de paridad, sobre todo durante los últimos años. Si pasamos por favor a la primera lámina. En las candidaturas registradas para esta integración de la 16ª legislatura, tenemos que de mujeres se registraron 125 y 119 hombres. En total de mujeres propietarias fueron 45 y suplentes 58, por representación proporcional 22. Hombres en candidaturas propietarias 49, suplentes 36 y representación proporcional 28. También tuvimos candidaturas independientes, no obstante para estos cargos no se registró alguna mujer. Entre los candidatas y candidatos electos en la siguiente lámina, debo resaltar que por primera vez las mujeres alcanzaron históricamente más escaños que los hombres en el Congreso. El Congreso de Quintana Roo se conforma por 15 diputados de mayoría relativa y 10 diputados de representación proporcional. Hoy el Congreso está integrado por el género femenino por una mayoría relativa por 9 mujeres y representación proporcional por 4 mujeres, un total de 13 de las 25. Y el género masculino, mayoría relativa 6 y representación proporcional de igual forma 6. Quiere decir que en esta ocasión el 52% de la integración de la 16ª legislatura es para las mujeres. Digo que es un dato histórico porque, como podrán observar en la siguiente lámina, solamente hago un recuento del 2013 a la fecha,
pero hace aproximadamente un mes hablaba precisamente de este tema en el foro que hubo en Campeche. Y en este recuento, en estos datos que se ven, cuando se conformó el Congreso Constituyente en Quintana Roo, estuvo integrado por 7 hombres. Digo, si vemos un poquito para atrás, vemos cómo ha ido avanzando la legislatura. Posteriormente, las otras legislaturas empezaron a incluir mujeres, 2, 3 mujeres, etcétera, hasta que llegamos a estos cortes que no son menores. Hoy podemos hablar que en el proceso electoral 2018-2019 hay 13 mujeres y 12 hombres conformando la 16ª legislatura. En las legislaturas anteriores ya también podíamos observar una presencia importante de mujeres, pero no paridad como en esta ocasión. En el tema de los ayuntamientos también tenemos datos dignos de resaltar y muy importantes. También hacemos ahí un recuento de lo que a partir de 2013. Me voy a centrar en el tema que es 2018. En el 2018 la elección se jugó, estuvieron participando 139 cargos. En estos cargos resultaron electas 4 presidentas municipales. En Quintana Roo hay 11 municipios, 4 están presididos por mujeres: el municipio de Solidaridad, el municipio de Benito Juárez, Puerto Morelos y José María Morelos. Hay 7 síndicas. Esto quiere decir que el segundo cargo de mayor importancia dentro de los ayuntamientos corresponde a mujeres y hay 61 regidoras. Nada más haré una referencia breve. En el 2016, en estos mismos cargos, en el 2016 fueron electas 5 presidentas municipales, 6 síndicas y 58 regidoras. Es decir, que se va observando que si bien el primer cargo, que es la presidencia, no lo obtiene una mujer, pero si el segundo cargo en contraposición lo es una mujer, como se observa en estas láminas. Datos que reflejan el compromiso, también debo resaltar lo que han asumido los partidos políticos en Quintana Roo para la postulación de sus candidaturas. El Instituto Electoral de Quintana Roo ha emitido diversos lineamientos que establecen la obligatoriedad para la postulación de las candidaturas. Se establecieron también bloques de competitividad y bueno, todo ello da como resultado los números que ahora he comentado. Y finalmente, en materia de violencia política en Quintana Roo, debo señalar que conjuntamente con el Instituto Nacional Electoral se estableció la red de comunicación entre las candidatas a cargos de elección popular y el Instituto Electoral de Quintana Roo. La maestra Dania precisamente es quien ha impulsado esta red. Yo debo señalar que en Quintana Roo ha sido con mucho éxito también, y el Instituto Electoral ha publicitado esta red porque es importante que las mujeres se encuentren en el mismo. En representación proporcional, de 13 pertenecen 9 y en mayoría relativa 87 mujeres. Se presentaron solamente 10 quejas por violencia de género durante el proceso electoral, y en el caso de las quejas estuvieron relacionadas sobre todo por ataques a su persona en medios electrónicos, que es por lo que he escuchado en algunos casos, creo que son los medios más comunes a través de los cuales se hacen ataques personales a las candidatas. Y finalmente se encuentra también la información de cómo está conformado hoy el observatorio. Lo preside una servidora. En próximas fechas haremos la renovación de la presidencia. Muchísimas gracias a todas y todos por su atención. Muchas gracias al Observatorio de Quintana Roo. A continuación damos la palabra al Observatorio de Tamaulipas. Magistrada presidenta del Tribunal Electoral de Tamaulipas nos contará sobre los resultados de su elección. Pues muy buenas tardes, muchísimas gracias por la invitación realizada a la entidad federativa de Tamaulipas. Me da mucho gusto este tipo de acercamientos, pero principalmente quiero agradecer que estamos aquí las 3 integrantes permanentes del observatorio. Agradezco la presencia a la maestra Noemí Argüello Sosa, a la licenciada Ivette Quinta Álvarez, en representación de la licenciada María Elena Figueroa Smith, directora general del Instituto de las Mujeres en Tamaulipas.
su servidora, Blanca Hernández Rojas, presidenta del Tribunal Electoral de Tamaulipas, y recientemente nombrada, que me hicieron el favor y el honor aquí mis compañeras de nombrarme presidenta del Observatorio de Participación Política de las Mujeres en Tamaulipas. Llegando y trabajando por las mujeres y en pro de las mujeres y en pos de las mujeres. Estos son los resultados de nuestro proceso electoral ordinario 2018-2019 en nuestro estado. 2017-2018 fue elección de ayuntamientos y en este caso fue elección de los 36 diputados al Congreso del Estado de Tamaulipas. Entramos en materia. El total de registros de candidaturas, si me van haciendo favor, clasificadas por cargo y género, tenemos que fue un total de 246 solicitudes de registro de postulaciones a candidaturas de diputadas y diputados para el Congreso del Estado. De estas 246 fórmulas integradas por propietarios y suplentes, corresponden a un total de 492 solicitudes, 310 por el principio de mayoría relativa y 182 por el principio de representación proporcional. Como ustedes pueden observar, Tamaulipas en este proceso electoral totalmente paritario. 78 hombres en el principio de mayoría relativa, 77 mujeres. Por el principio de representación proporcional, 46 hombres, 45 mujeres. Solo tuvimos un registro, si no me equivoco, un hombre por la vía independiente, igual suplente. Es decir, las postulaciones que registraron los partidos políticos y candidato independiente cumplieron definitivamente con lo establecido en la normativa de los lineamientos de paridad en el tema del requisito del principio de paridad horizontal y el principio de paridad vertical, así como la homogeneidad. Adelante. Muy bien. Lo que les acabo de decir, ahí está especificado. Como ustedes pueden darse cuenta, los propietarios hombres, propietarios mujeres, suplentes hombres, suplentes mujeres, nos da un total de 308 y 182. Las diputaciones por el principio de mayoría relativa, por el principio de representación proporcional y el candidato independiente. Adelante. Resultado final por el principio de mayoría relativa, después de la votación en la jornada electoral el pasado 2 de junio, tuvimos 50-50 y me agradó mucho lo que dijo la magistrada Mónica Aralí Soto, que tenemos una paridad flexible y esto aplica en Tamaulipas. Tuvimos 11 mujeres, 11 hombres y después de la jornada electoral que vinieron los medios de impugnación al Tribunal Electoral, para ser exacta 22 medios, o sea los 22 distritos, tuvimos algunas o vinculamos al Instituto Estatal Electoral para que hicieran algunos ajustes en el cómputo distrital y a raíz de esto se hizo una nueva, se hizo esta distribución y se hizo la asignación de los diputados de representación proporcional, quedando de la siguiente manera. 8 mujeres y 6 hombres. Estamos hablando que tenemos en Tamaulipas 36 cargos de diputados y traemos 19 mujeres y 17 hombres. El 50-50 quedó superado porque tenemos un Congreso totalmente paritario, pero además de eso tenemos un Congreso de mayoría mujeres. Eso es muy plausible y muy
pues nos alenta como integrantes permanentes del observatorio a seguir trabajando en pro de la mujer. Adelante. Ahí están las gráficas que les muestro. Ahí está la diferenciación entre el proceso electoral. No podemos hacer una comparativa como tal porque aquí estamos hablando de 22 distritos en este proceso y en 2017-2018 pues estábamos contendiendo por los 43 ayuntamientos del estado. Gracias, ya se me está terminando. Adelante. El número de casos de violencia política registrados en la entidad durante el proceso electoral, pues les tengo noticias. Les hice una solicitud ahí a la Fiscalía del Estado de Tamaulipas, me hacen la notificación que no se presentó, que no hubo denuncia alguna, pero platicando con la consejera y con la licenciada Ivette, hicieron un monitoreo de medios y en efecto sí hubo un caso de violencia política de género que está reportado ante el INE, pero no media denuncia en lo que respecta a esto. Muchísimas gracias. Y pues actualmente, la que sigue, estamos integrados el Observatorio de Participación Política de las Mujeres en Tamaulipas por su servidora, la presidenta del Tribunal Estatal Electoral, la consejera Noemí del IETAM y la licenciada María Elena Figueroa Smith, que desde que yo me integré ha estado trabajando muy de la mano con nosotros, quien la representa, la licenciada Ivette Quinta del Instituto de las Mujeres en Tamaulipas. Les agradezco muchísimo. Que tengan buen día. Muchas gracias al Observatorio de Tamaulipas. A continuación, para hablarnos sobre las elecciones extraordinarias en Puebla, le vamos a dar la palabra a la maestra Dania Paola Rabel Cuevas, consejera del INE y presidenta de la Comisión Temporal para el Fortalecimiento de la Igualdad de Género y No Discriminación. Buenos días, buenas tardes de nuevo a todos y a todas. Bueno, antes de comenzar con mi exposición, debo de confesar que no soy muy buena para las formas y entonces en la mañana olvidé decir que yo estaba en representación del consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, el doctor Lorenzo Córdoba Vianello. Saben ustedes que está muy comprometido con la causa, generalmente él mismo acude a los observatorios, a todas las sesiones, pero esta vez sí se le complicó muchísimo. Sin embargo, tengo que reconocer públicamente que he encontrado en él un aliado para que salgan todos los temas que tienen que ver con el derecho de las mujeres, con una mayor participación. Nunca me ha dicho que no, una acción afirmativa, entonces verdaderamente es un hombre comprometido con esta causa. Dicho esto, comienzo ahora sí con mi exposición. Como saben, el Instituto Nacional Electoral asumió la elección de Puebla, la elección extraordinaria de Puebla. Entonces, en esta elección extraordinaria que se llevó a cabo este año, se renovaron 51 puestos, dentro de ellos la gubernatura. Y aquí quiero hacer una acotación. No tuvimos a ninguna mujer postulada para la gubernatura, ni aquí en Puebla, ni tampoco en Baja California, es decir, ninguna mujer estuvo compitiendo por esas gubernaturas. En las elecciones de 2018, en donde se renovaron 9 gubernaturas, tuvimos 50 candidaturas, de las cuales 39 fueron para hombres y 11 para mujeres. De esas 11, 5 se concentraron en la Ciudad de México. Y aquí, pues recuerdo un poco la exposición de la doctora Vareiro, porque justamente estamos viendo datos duros de la subrepresentación de las mujeres en este ámbito. Y tengo un problema. A mí cuando me dicen que algo es algo, yo lo creo, lo interpreto literalmente. Entonces, si me dicen, hay paridad en todo después de la reforma constitucional, pues yo me la creo, porque a mí no me dijeron paridad en todo, menos en las gubernaturas. Ya si me lo ponen en la ley reglamentaria, bueno, no aplica para las gubernaturas, pues entonces pues ya va a ser una cosa muy distinta. Y es que vuelvo a lo mismo, en verdad que a mí cuando me dicen las cosas, yo sí me las creo. Si me dicen, vamos a ser insistencialistas electorales, pues yo sí voy a ser bien insistencialista y las mujeres tienen que estar en todos los ámbitos, en verdad. Entonces yo no sé si en una negociación se excluyan a las mujeres del ejercicio de sus derechos políticos, bueno, pues eso es parte de la negociación, pero para mí la ley es una cosa distinta y bueno, yo además jamás metería en la negociación algo que vulnere los derechos de las mujeres y lo digo con muchísima
claridad. A ver, si hay manera de que se pueda aplicar el principio de paridad para las gubernaturas también. Al principio se decía que no se podía aplicar el principio de paridad para las presidencias municipales. Gracias a algunas legislaturas y legislaciones y normatividad de avanzada, se pudo ver que sí se podía, pero también gracias a criterios de la Sala Superior. Así surgió el principio de paridad horizontal, cuando se empezó a ver de, no, pues sí se puede, vamos a mirar todo de manera integral. Algo así se podría hacer también para las gubernaturas, pero si no, pues podemos ser un poco más extremos, como lo son en la India. En la India, cuando se dieron cuenta que pasaban años, décadas, muchísimo tiempo sin que una mujer fuera elegida en un municipio, dijeron, pues qué lástima, porque entonces ahora vamos a hacer una elección en donde nada más puedan competir mujeres. Algo así, eso ya es mucho más extremo, pero algo así también se podría explorar. Ahora, dicho esto, además de la gubernatura, pues saben ustedes que se renovaron 5 ayuntamientos. Dentro de los puestos en los ayuntamientos, pues había 10 lugares. Digamos que con esto era relativamente sencillo lograr la paridad. La siguiente, por favor. Un tema fundamental para que podamos nosotros generar criterios de participación igualitaria entre los hombres y las mujeres es los lineamientos de paridad. Es indispensable que estos se emitan y que pues tengan incluso acciones afirmativas que refuercen el principio de paridad para lograr los objetivos que estamos buscando. Hay varias peculiaridades en esta elección extraordinaria de Puebla. La primera es que no se aplicó la paridad horizontal y les quiero explicar por qué no se aplicó. Ustedes saben que el principio de paridad se ve de manera integral. Entonces, en el caso de Puebla, con 217 municipios, esa parte ya la había revisado el organismo público local electoral en el proceso ordinario, ya había validado que se cumplía con el principio de paridad, pero lo que pasó es que en 5 municipios se anuló la elección, entonces tuvimos que extraer esos municipios, pero ya estaba revisado el principio de paridad. Ese fue el primer razonamiento que hicimos para no aplicar la paridad horizontal. El segundo razonamiento, a lo mejor con un menor peso que el primero, fue la circunstancia de que no se anularon las elecciones por una causa imputable a los candidatos. Entonces, estos tenían que tener la posibilidad de volver a competir si así lo decidían los partidos políticos. Por lo tanto, no se aplicó. Sí, lo que sí hicimos fue establecer 3 reglas muy claras para el caso de las postulaciones, si de nueva cuenta iba una coalición que ya había participado, si ahora iban a integrar una coalición cuando antes habían participado de manera individual o al revés, ¿no? Que a lo mejor tenían antes una coalición y esta se desintegraba. Las 3 reglas que nosotros establecimos dicen lo siguiente. Regla número 1, en caso de que los partidos políticos que hayan participado en coalición, candidatura común o de manera individual en el proceso electoral ordinario 2017-2018 quisieran participar con la misma figura, bueno, pues si la candidatura fue ocupada por una mujer, tenía que volver a ser ocupada por una mujer. Si había sido ocupada por alguien de género distinto, pues entonces se podía cambiar de un hombre a una mujer. La segunda regla es que si la coalición era nueva, si los partidos que participaron de manera individual en el proceso pretendían coaligarse, entonces, si habían postulado a personas del mismo género, tenían que postular a una persona del mismo género. Si habían postulado a personas de diversos géneros, podían optar por una mujer. Creo que aquí nos quedamos un poco cortos, porque no dijimos, si todos postularon a una mujer, forzosamente tienen que postular a una mujer, y si postularon a un hombre sí podrían cambiar por una mujer, sino que hablamos nada más del mismo género. Creo que es algo que debimos haber visto y lo tenemos que mejorar en futuros ejercicios. La regla número 3 dice que la participación individual, si los partidos que participaron en coalición en el proceso 2018 deciden participar de manera individual, deberán, si la coalición postuló mujeres, volver a postular mujeres. Si la coalición postuló hombres, podrán optar por un género distinto. La paridad vertical y la alternancia, bueno, pues eso es algo muy común que ya es verdaderamente normal que se aplique, no es nada novedoso.
Lo que sí hicimos también es hablar de qué iba a ocurrir en caso de renuncias sistemáticas, esto a partir de la experiencia que obtuvimos en Chiapas, y dijimos muy claramente, en el momento en que las mujeres vayan a renunciar y a ratificar su renuncia, se va a tener un acercamiento con ellas para prevenir que no estén sufriendo violencia política contra las mujeres por razón de género. ¿Qué fue lo que ocurrió en Chiapas, que fue nuestro referente? Pues que muchas mujeres que tenían la posibilidad de ocupar por la vía de representación proporcional un lugar, llegaban a renunciar porque el partido político les había dicho que como también las había postulado por la vía de mayoría relativa, era lo que les correspondía, pero no sabían que les podía tocar un lugar por la vía de representación proporcional. Entonces, lo que buscábamos con este acercamiento con ellas, al momento de la ratificación de la renuncia, si se hubiera dado el supuesto, era primero brindarles información cierta y completa. Y segundo también, pues saber si estaban renunciando de manera voluntaria, libres de cualquier tipo de coacción. Establecimos una regla que a mí parece que ya es como la regla de oro. No se podrá asignar el cargo que corresponda a una mujer, a un hombre en ningún caso. Esto también partiendo de la experiencia de Chiapas. ¿Qué fue lo que ocurrió en Chiapas? Pues que después de la jornada electoral comienzan a renunciar muchas mujeres a las cuales les podía corresponder un lugar por la vía de representación proporcional. Y entonces, por ejemplo, hubo el caso de un partido político que vale la pena mencionar. Le había ido muy bien en las elecciones y entonces ya nada más le iba a corresponder un lugar por la vía de representación proporcional, pero ese lugar tenía que ser para mujer porque se había establecido que la lista se iba a encabezar por mujeres. Y sabemos que si hacían renunciar a las mujeres que estaban en el primer lugar, pues entonces por los criterios de género tendría que pasarse ese lugar a las mujeres que estaban en el tercero y si no a las de quinto y así sucesivamente. Y parece que se les ocurrió pensar, y si hacemos que todas las mujeres renuncien, pues en una de esas, pues como el lugar ya lo ganó el partido político, no lo pueden quitar y van a tener que poner ahí a un hombre. No, pues establecimos esta regla. Si un lugar tiene que ser ocupado por una mujer, pues entonces así será. Y si ese partido político no tiene mujeres, es como si no hubiera postulado ahí a nadie y se va a pasar su lugar a otro partido político. Y eso lo hicimos, reitero, a partir de la experiencia de Chiapas. La siguiente, por favor. En cuanto al registro de candidaturas, pues como sabemos, 3 hombres se registraron para la gubernatura. En el caso de los ayuntamientos sí tuvimos paridad en las postulaciones. En las presidencias municipales hubo un poco más de postulaciones para hombres que para mujeres, lo cual implicó que en las sindicaturas pues fuera al revés, hubiera más postulaciones para mujeres que para hombres, y en las regidurías tuvimos paridad en las postulaciones. La siguiente, por favor. Ya sabemos que ganó la gubernatura un hombre, no podía ser de manera distinta porque solo se postularon hombres. En los ayuntamientos, pues la integración quedó un 45% de hombres y un 55% de mujeres. Algo que quiero destacar que me parece, pues si los registros son correctos y corresponden con la realidad, algo que debemos de celebrar, no tuvimos ninguna queja por violencia política contra las mujeres por razón de género, a pesar de que en la entidad, en el proceso ordinario, se habían recibido 15 quejas por este tema. Había sido la entidad federativa que había recibido más quejas por violencia política contra las mujeres por razón de género. En el proceso extraordinario no se recibió absolutamente ninguna. Quiero decirles también nada más una acotación para las siguientes láminas, que excluimos de los datos que estamos presentando el municipio de Tepeojuma porque se declaró la nulidad de la elección de este municipio. Todavía se está revisando el caso en la sala superior, pero sabemos que en materia electoral pues la presentación de medios de impugnación no genera efectos suspensivos, ¿no? Entonces lo excluimos de los datos que les presento a continuación. La siguiente, por favor. Los resultados. Obtuvimos paridad en los 4 municipios, en las sindicaturas y en las regidurías, incluso hay más mujeres que hombres. La siguiente. Me quiero detener en de la red de candidatas de Puebla. La verdad es que me parece que es una buena práctica que se tiene que seguir haciendo en todas las entidades federativas. Decía la consejera presidenta del OPLE de Quintana Roo que era algo que yo había promovido y la verdad es que quiero hacer aquí una referencia, honor a quien honor merece. Las redes estas surgieron a partir de una propuesta de la AMCE, la Asociación de Consejeras y Exconsejeras Locales. Se acercaron a mí, me preguntaron cómo veía yo la propuesta, me dijeron que si las podía apoyar y en realidad mi única aportación fue decir, cuidemos mucho el tema de protección de datos personales y trabajé con ellas para hacer esto. Ahora,
esto es algo que creo que ya se está volviendo una tradición en todas las entidades federativas y me parece una muy buena práctica porque lo que se busca es acercar información elemental sobre violencia política contra las mujeres por razón de género a las candidatas. Por ejemplo, que sepan reconocerla, herramientas también para que puedan denunciarla, para que sepan a dónde tienen que acudir a denunciarla. En el proceso extraordinario de Puebla, se inscribieron a la red 66.5% de las candidatas. Resalto el caso de Cañada Morelos, en donde se inscribió el 100% de las candidatas, pero también resalto el caso a la inversa de Aguazotepec, donde tuvimos 0% de registros. Quiero hacer una mención aquí. ¿Cuál fue la estrategia que utilizamos para acercarnos a las candidatas? Pues primero a través de las representaciones de los partidos políticos ante los consejos distritales. Les dijimos, bueno, tenemos nosotros esta red, por favor, acércaselas a tu candidata a ver si ellas quieren sumarse a la misma. No tuvimos muy buenos resultados. Cuando yo veo que pues en realidad casi nadie se estaba inscribiendo, dije, ¿qué pasa? Me puse en contacto con el vocal ejecutivo local y entonces pues a su vez hicimos una estrategia para ver cómo realmente podíamos hacerle llegar esta información a las candidatas. Hicimos notificaciones personales en los domicilios de las candidatas para hacerles llegar esta información y con eso subimos los registros. Sin embargo, en el caso de Aguazotepec, por las condiciones de inseguridad, me dijeron en la Junta Distrital que era imposible que se mandara a miembros del servicio profesional o personas que laboran en esta Junta Distrital a hacer estas notificaciones personales. Incluso salió también por ahí una nota donde decía que tenían 10 policías municipales y de esos 10 habían renunciado 6 policías municipales porque no tenían las condiciones para poder ejercer su trabajo. Entonces, creo que sí era complicado y por eso no tuvimos ningún registro en Aguazotepec. Para mí una prioridad era Coyucan, porque era de los municipios que tienen ya alerta de género y ahí sí logramos llegar a varias candidatas. ¿Qué era lo que les entregábamos a estas candidatas? El protocolo para la atención de la violencia política contra las mujeres en razón de género, la guía para medios de comunicación y partidos políticos, hace una cobertura de los procesos electorales libre de discriminación, el violentómetro, 5 infografías sobre violencia política contra las mujeres en razón de género, se compartieron ligas electrónicas para consultar material relevante como el formato que contiene los elementos básicos a considerar en una queja o denuncia ante el INE, 10 cápsulas informativas en las que se muestran estrategias de comunicación para responder preguntas prejuiciadas por razón de género, las cápsulas ¿Por qué existe violencia política contra las mujeres?, así como el documental La historia invisible. Quiero decir que esta información no nada más es útil para las candidatas, sino para las mujeres que resulten electas y para el ejercicio del cargo. Como ya se mencionó aquí en esta mesa, estamos viendo que la violencia política contra las mujeres se focaliza a nivel municipal, pero muchas veces no tenemos las denuncias porque ellas mismas no están sensibilizadas o concientizadas que lo que están pasando no es normal y constituye violencia política en contra de ellas. Entonces, darles este material también les sirve para eso y para que sepan a qué instancias tienen que acudir. Con esto concluyo ya mi presentación porque ya me estoy excediendo. Muchas gracias. Muchas gracias a la consejera. Las mujeres son votadas en las elecciones, ¿no? O sea, por mayoría relativa, las mujeres están tomando los congresos, ¿no? En cambio, en el tema de representación proporcional seguimos ahí, pero las mujeres están siendo votadas. Creo que ese es un tema muy importante que debemos posicionar. Por otro lado, algo que parece, este ejercicio que parece tan sencillo aquí de compartir datos a nivel nacional resulta un tema fundamental. Desde el Instituto, desde el Observatorio de Participación Política, el tema de compilación de datos es un esfuerzo que debemos hacer conjuntamente entre los 32 observatorios locales. Necesitamos datos. Ahora con la reforma de paridad en todo, necesitamos ver cómo es que eso va avanzando y, repito, en verdad creo que tenemos que hacer un gran esfuerzo y les pedimos sumarnos a ese ejercicio. Desde el Instituto queremos contar con datos fidedignos y oportunos sobre la participación política de las mujeres y uno de nuestros siguientes pasos será impulsar la creación de un sistema nacional que sea alimentada por cada una de las entidades y que permita homologar datos con el menor sesgo posible, para que conozcamos cuál es la situación
que tenemos en el país. Bueno, con eso daríamos concluida esta mesa. Para transitar a nuestra siguiente mesa, ahora para traer de nuevo la voz de las mujeres a este espacio de trabajo, vamos a ver un video 2, un video sobre la participación política de las mujeres jóvenes. Y después de eso pasaremos a la siguiente mesa. Las mujeres, en primer lugar, no tenemos una educación desde los niveles familiares, desde la educación básica, que nos permita generar este empoderamiento. Desde esta educación donde se les dice a las niñas, tú solamente dedícate al área laboral de casa y no pienses más allá, y a los niños, tú puedes soñar con ser astronauta. Entonces, todo ese tipo de acciones educativas desde casa son las que van quitándole el poder a las niñas. Lo primero que hay que hacer es darles una educación desde temprana edad. Nos falta esa visibilización de todas las acciones que podemos hacer como mujeres. El papel fundamental, como decían antiguamente, es formar estos cuadros, nuevos cuadros de niñas, de adolescentes, que tengan otro tipo de formación, pero no solo de ellas, también en este caso de los varones. Decirles a las niñas que puedan elegir, que es necesario que ellas levanten la voz en lo que piensan, en cómo sienten las cosas, para empezar a generar una idea de lo que quieren ser en un futuro. Ser joven es parte de una identidad, y como joven feminista, pues somos nosotras las que estamos convocando, las que estamos saliendo a las calles. Entonces debe haber un diálogo intergeneracional que nos incluya, que nos escuchen. Que a las niñas les demostremos cada una de las direcciones municipales con las que cuentan en los ayuntamientos y tengan acercamiento pleno con ellos. ¿Qué hacen? ¿En qué gastan su actividad? ¿Cuál es su función para que ellas cada vez más crezcan con esos fines aspiracionales? Que conozcan las universidades en ferias profesiográficas, pero no a los 18, a los 9, a los 10. Y que no todo sea con un discurso adultocéntrico.